Buenas, mi nombre es Melissa Esquivel Ureña, pertenezco a la Universidad Estatal a Distancia. El curso que llevo se llama Victimología y el tema que vamos a tratar es la víctima traumática. En el siguiente gráfico aparecen cómo las víctimas prevalece el sexo mujer, mientras que en el gráfico de los presuntos agresores y presuntas agresoras prevalece el sexo hombre. Para andar en el tema de la victimización, la cual es entendida como el daño causado a la víctima producto de una acción delictiva o un hecho antisocial, es necesario comprender que la víctima es aquella que sufre de una serie de secuelas, producto de ese mal accionar por parte del victimario. Pero, ¿qué lleva a que esa víctima esté anuente a sufrir de una victimización? Esta es la cuestión en la que nos adentraremos, explicando o dando razón de los factores que predisponen a la víctima. Tenemos los objetivos, el cual es brindar el significado de la víctima dogmática, dotar de la clasificación de las víctimas según von Hentig, exponer los factores que predisponen a la víctima a la culminación del delito en su contra, descifrar una frase de la canción El violador eres tú, exhibir el término victimización organizada y citar ejemplos. La siguiente exposición trata de adentrarse en el tema de la víctima dogmática, y con ellos nos lleva a la victimogénesis, que corresponde a los factores que son de influencia para que se dé la victimización. ¿Qué es la víctima dogmática? Esta se encarga de analizar la presencia de la víctima como favorecedora de la consumación del delito en su contra. Esto se explica a través de factores que influyen en contra de la víctima, socavando la victimización, de modo tal que permiten al victimario efectuar el hecho criminal. Existen características en las víctimas que se deben a factores de índole biológicos, psicológicos y sociales que las predisponen a la victimización. Hay que considerar que en ocasiones no es necesaria la aplicación de un delito en su contra para que haya una víctima. La existencia de un hecho antisocial genera una víctima. El autor von Hentig hace una entrada donde expone los tipos de víctimas existentes y con este planteamiento es que se dará una breve explicación de ellas para adentrar en el tema de la víctima dogmática. Ok, según von Hentig, las clases generales son los niños o jóvenes, por inexperiencia son los más propensos a sufrir la comisión de un delito, la mujer, que por su debilidad, reconocida hasta por la ley, el anciano, por su discapacidad en diferentes formas, los débiles y enfermos mentales, que incluyen los drogadictos, los alcohólicos, los inmigrantes, las minorías y los tontos por su situación de desventaja al resto de la población. Los tipos psicológicos son el deprimido, el ambicioso, el lascivo, el solitario, el acongojado, el atormentador, el bloqueado, el excluido y el agresivo. Hay algunos autores que consideran que al haber responsabilidad tanto por parte del autor del delito como por parte de la víctima, la cual debe entenderse en las circunstancias que la víctima tenga, en cierto modo, una mínima influencia, las cuales son tentadores para que el victimario actúe de manera delictiva. Hay que considerar que existen factores que son desfavorecedores para la víctima, pero que si bien es cierto son favorecedores para que se dé una victimización, como es el caso de la edad. Al hablar de la niñez, nos referimos a un sector de la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad por el hecho de su inocencia. Se puede decir que su inmadurez mental no percata realmente lo ocurrido, o sea, sin comprender la gravedad de la situación. Otro grupo que es parte de la vulnerabilidad es la juventud, por la razón de su inmadurez, la carencia de independencia y la ineficiente capacidad mental para percatarse del peligro en que se puedan encontrar. Este sector corresponde a ser presa fácil. Con respecto a las personas adultas mayores, también están anuentes a ser victimizadas por la razón del cuidado que requieren. Necesitan de un trato digno para su edad, pero su indefensa condición para defenderse y para valerse por sí mismos es lo que las hace vulnerables. Ahora, para referirse al término raza, este sector poblacional minoritario es determinado por cuestiones de territorialidad o de color de piel. La causa de los prejuicios de su origen étnico y las cuestiones culturales las encasillan en una población vulnerable. La raíz de ello se debe a la categoría social y económica de desventaja en la que se encuentran, los hace susceptibles a ser victimizados. Ahora, con respecto al sexo, la mujer se encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad, las hace propensas a ser víctimas por su condición desventajosa frente al sexo.
fuerte que es el hombre, de acuerdo a procesos culturales, le ha permitido al varón posicionarse en una categoría de dominio sobre la mujer, lo que la vuelve el sexo débil. El otro grupo que corresponde a la diversidad sexual, quienes también se encuentran dentro de los grupos con una predisposición a ser victimizados por el hecho de que se salen de lo considerado como normal por la sociedad y la cultura, por la cuestión de la discriminación y la poca aceptación que existe. Ahora, los factores psicológicos, tenemos la depresión. Es una condición de vulnerabilidad en que se encuentra una persona. Casi siempre tienen que estar medicadas cuando se les percibe su estado y pueden ser tratadas, pero de igual manera son personas que no se encuentran con plenitud de su estado mental. Esta condición las hace susceptibles a ser victimizadas por la razón de su debilidad mental para enfrentarse a las cotidianidades. Las enfermedades mentales en las personas causan una desventaja en comparación con las personas sanas mentalmente. Se les imposibilita o les menoscabe poder desenvolverse con normalidad, lo que ocasiona que estén propensas a ser víctimas de acciones criminales. Las personas bajo los efectos de sustancias, sean ilícitas como el alcohol o de sustancias ilícitas, están anuentes a ser victimizadas por el estado en el que se encuentran cuando están en presencia de un elevado consumo de estas sustancias. Esto disminuye la capacidad motora de la persona, lo que conlleva a ser victimizada con facilidad. Factores socioculturales como el estado civil es un factor que predispone a la víctima. Esto por causa de las relaciones de pareja, la ingenuidad de la víctima la que predispone. La razón de ello es lo que la empareja, sea en el pasado o en el presente. El nivel socioeconómico es un factor que influye en la victimización. Dependiendo de su estatus económico, del mismo modo influye para que se den acciones delictivas contra las personas pertenecientes a estatus económicos altos. Por la cantidad de bienes llaman la atención de la delincuencia. Las personas con un estatus medio también están anuentes a sufrir de victimización, pero en menor nivel. Y las pertenecientes al estatus bajo se les considera victimizadas, pero con una incidencia mucho menor que las dos anteriores. Lo que sucede con la víctima que abandona la escolaridad o que tienen poca educación es que genera en ella factores como baja autoestima, depresión, ansiedad, y esto se ve influenciado por el entorno inmediato donde se desarrolla, o sea, la comunidad y el hogar, generando carencia de valores. Estaríamos ante el factor que la predispone, ya que la vuelve vulnerable por su desvalorización educativa. Ahora veamos la canción. Es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Para explicar la frase de la canción, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, hay quienes culpan a la víctima por provocar o incitar de alguna manera a que se les victimice. Este concepto está erróneamente estereotipado. A esta frase en una mayoría está dirigida a las mujeres, que socialmente se les han encasillado un estereotipo sexual, que ella, por cuestiones de vestimenta, de comportamientos, de estar en una edad reproductiva, de ser atractiva, entre otros aspectos que normalmente se consideran facilitadores para que se les delinque contra ellas, se debe a lo que se les ha impuesto por la cultura patriarcal, donde la mujer es la incitadora y el hombre es quien la posee. Se victimiza a la mujer, pero la responsabilidad está en el actuar por parte del victimario. Es el único ejecutor de la acción delictiva. Es él el delincuente por circunstancias propias. Su accionar es el que está mal, el cual no debería darse contra ninguna persona. Ahora, con respecto a la siguiente canción, vamos a explicar donde se promueven las conductas misóginas. Veamos la canción. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia, que ya ves, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor, es un macho violador. Esto tiene que ver con la victimización organizada. Tiene su significado en el accionar por parte del Estado, al tener el poder para discriminar a ciertos grupos poblacionales. Se sabe que el que tenga a su cargo el poder es quien maneja a los demás. Estos se encargan de que sean cumplidas las leyes o los mandatos a su beneficio. El Estado es un ente que es el perpetrador de la cultura patriarcal, donde los hombres son quienes tienen al mando las acciones y las aplican a su máxima conveniencia. El patriarcado hace cumplir ese dominio en contra de los grupos subordinados, realizando una victimización contra estos. Ahora,
Ejemplos de victimización organizada están la discriminación racial en Estados Unidos, la cual se evidencia con la población carcelaria dándose una mayor proporción de negros, aunado a ello se encuentran las personas de descendencia latina, y por último con una población minoritaria de blancos, donde la pena de muerte se le da mayoritariamente a los negros. Discriminación contra los grupos vulnerables de los indígenas en Guatemala. El incremento en los índices de pobreza, la marginación, la discriminación, la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a educación, salud y justicia, así como una elevada ineficiencia en la atención a los pueblos. A finales del año 2014, los militares del Estado Islámico han ejecutado a más de 150 mujeres que se negaron a participar en el nuevo fenómeno social llamado Jihad sexual. Muchas gracias.